Rogamos en el nombre de Cristo Jesús que nos hables a través de ella, que seamos de aquellos que escuchan la palabra por medio de tu Espíritu Santo y la obedecen. Que no encuentres en nosotros hijos que solamente tienen comezón de oír, sino aquellos que entendemos que tú nos hablas directamente a nosotros. Y no es para que lo compartamos con otros, sino para que tu Espíritu Santo nos redarguya a nosotros con tu palabra, de todo pecado que haya en nuestro corazón o en nuestro pasado sin confesar. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es abierta a nosotros. Y queremos que en esta mañana nos hables en lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la tercera parte de Tito. A veces tenemos que repetir ciertas cosas o versículos, pero como la palabra dice que es como un río, vieron que el río nunca trae la misma agua, siempre está fluyendo agua nueva. Entonces así es la palabra de Dios para nosotros. Aunque nosotros hayamos leído 1000 veces durante toda nuestra vida cristiana no es indeleble, ¿no? Porque después escribo y... No, ok. Después escribo y me reta porque no se puede borrar, ¿viste? Perfecto. Entonces, el Salmo 23, por ejemplo, que es tan conocido, sin embargo, el Señor, cuando nosotros lo leemos, siempre nos va a enseñar cosas nuevas. Pues hoy va a pasar algo parecido respecto a esta tercera parte del libro de Tito. Vamos a comenzar leyendo para recordar un poquito desde el versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Dios, creo que estoy en la Reina Valera, ¿no? Sí. Me voy a sacar porque después me atraganto. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Subrayen esta palabra si pueden, resáltenla, hagan algo que póngale luces psicodélicas. Contradicen. A los que contradicen. Sí, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esa frase es tremenda para esta generación que nos toca vivir. Bien, sigamos. Versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora me gustaría leérselas en otra versión, escuchen. Es dura, del versículo 10 al 15. Es dura, pero es palabra de Dios. Dice: y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Ya lo vamos a aclarar esto. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas.
fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Es tremendo, ¿no? Y es la verdad, lo dice el versículo 13. Por eso repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe, y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas las mentes y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Bien, vamos a hacer algo que es muy visual y que nos va a ayudar a comprender que la palabra de Dios no hay partes para una persona, partes para otra persona, sino que toda la Escritura es inspirada por el Señor y útil para corregir. Y corregir, ¿para quién? Para algunos sí y otros no. O sea, esto me toca a mí, esto no me toca a mí. Entonces, lo que vamos a hacer es algo muy gráfico. ¿Sí? Acá vamos a poner el creyente común. ¿Sí? Y acá vamos a poner pastores, líderes, bueno, algo así dice, obispos, ¿qué más? Ancianos, etcétera, ¿ok? Papas, no. Cardenal. Entonces, vamos a ver qué le corresponde a cada uno, ¿cierto? Si va para las dos, entonces nos toca a todos. ¿Está bien? ¿Está claro eso? ¿Sí? Porque después dice, no, lo que pasa es que está hablando a estos o y después nosotros decimos, como los españoles, ole, a mí no me pasó, no me tocó. Ok. Así que, fíjense que hay características que debe tener un líder, un pastor, obispo, anciano, etc. Y cuando me puse a investigar cada una de estas características, me di cuenta, viendo un poco al revés de la situación, un caso que fue muy nombrado acerca de un pastor que hablaba acerca de algo de que el que se suicidaba iba a ir al cielo igual, una cosa media así. Cuando uno lo escucha dice, wow, ¿qué está diciendo esta persona? Después, cuando uno ve la vida, o el por qué lo dijo, o el por qué dio un testimonio tal o cual, o dijo lo que dijo, predicó lo que dijo, nos damos cuenta que alguien puede torcer una doctrina bíblica porque está justificando algo de su propia vida. Esto nos pasa a todos. Bueno, cuando nosotros recién nos convertimos o cuando alguien recién se convierte, bueno, pero dije una mentirita blanca. ¿Existe eso? Claro que no. Entonces, es como que justificamos o torcemos las verdades bíblicas para justificar algo de nuestra propia vida. Es lo que no pretendemos cambiar, obviamente. Luego esa persona lo enseña y pretende que todos imiten su fe, entre comillas, ¿no? Y sigan esos mismos principios. Entonces, nos interesa poner un especial cuidado y estudio sobre estos temas para poder tenerlos claros a la hora de evaluarnos a nosotros mismos a través de su palabra. Juan nos habló hace 8 días de las características que debe tener un pastor. Desde el versículo... Sí, empieza... Vamos a empezar del 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Algo que no tengo en las notas, pero mientras esta mañana estaba repasando, dije, si el apóstol deja en Creta a Tito para que corrigiese lo deficiente, quiere decir que él había sido probado y aprobado. ¿Cierto? O sea, Tito tenía sustancia, ¿tenía qué? Tenía su responsabilidad. Hacia Pablo lo conocía tanto que sabía quién era. Claro, había sido probado. Por lo tanto, acuérdense que lo estudiamos en otras cartas también, Pablo tenía una característica que era muy duro para corregir a alguien. O sea, no
todo el que estaba al lado de Pablo estaba aprobado, ¿cierto? Porque cuando tenía que decir no, aquel no tenía ni pelos en la lengua, lo decía Pablo. O sea que si manda a Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, híjole, le dio una flor de responsabilidad a Tito. Quiere decir que Tito tenía peso, tenía base, sustancia como para hacer esa tarea. Cuando seguimos leyendo el capítulo, vemos características, ¿cierto?, que tienen que cumplir. Por lo tanto, Tito tenía que tener estas características. Hoy hablaba con Erendira. Para que nosotros podamos distinguir algo o discernir algo de otra persona, primero lo tenemos que vivir nosotros. ¿Cómo nos vamos a levantar como jueces sobre algo que nosotros mismos no vivimos? Eso es terrible, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después con la misma vara que nosotros medimos vamos a ser medidos. Y si somos injustos, porque estamos juzgando bajo nuestro propio criterio, de esa misma manera Dios va a permitir que nos juzguen a nosotros. Pero si juzgamos con criterio bíblico, dentro de ese criterio bíblico hay un montón de cosas que el que no es justo y el que no mira a través de la Biblia deja de ser misericordioso, paciente, benigno, amoroso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando juzgamos con justo juicio, la palabra de Dios que mora en nosotros y nosotros somos obedientes a la palabra, o sea, cumplimos con eso, el discernimiento va a ser puro, como era el que aparentemente tenía, dice Pablo, que tenía Tito. Muy bien, seguimos. Dice, el que fuera irreprensible. O sea, para Timoteo y Tito, esta es la clave para las calificaciones, tanto positivas como negativas. Si vas a elegir anciano, le dice Pablo a Tito, y nos explica a nosotros, ¿cómo deben ser estos? Y cuando se eligen estos ancianos, obispos, líderes, pastores y todo esto, estos van a afectar a la vida de la congregación, ¿cierto o no? Sí. Si nosotros elegimos un líder de jóvenes, ¿a quién va a afectar? ¿Nada más? ¿A quién más? A los jóvenes, a los hermanos de los jóvenes, porque los pibes van a hacer lo que les dicen. Y después, ¿vieron que de los hermanos mayores uno siempre, los chiquititos imitan todo? Imagínate. Después, eso mismo afecta a los papás, tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, cuando se eligen a las personas, estos afectarán la vida de la congregación, el testimonio de la congregación, y si no se eligen bien, marcarán qué tipo de problemas va a tener la congregación por no haber sido cuidadosos con este tema. Híjole, estamos metidos en un problemón. Así que a veces la gente quiere apresurarse en elegir toda esta lista porque le gusta tal o cual persona, por los carismas que tiene, porque, bueno, pero yo lo conozco, etcétera, etcétera, y miles de razones. Así que, versículo 6 dice, el que fuera irreprensible. El ministro debe ser un buen testigo dentro de la comunidad para los creyentes y para los incrédulos afuera. Muy bien, dice que tiene que ser irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no se lo puede acusar de nada. Muy bien. En otra versión dice sin reproches, sin manchas, sin falta, de carácter irreprochable. O sea que debe ser de carácter, debe tener una buena reputación, no solamente de los de la iglesia, sino con los de afuera. Esto tiene que ser solamente para elegir a los líderes, pastores y todo eso, o tiene que ser para, esta característica tiene que estar en todos los cristianos. Ok, muy bien, lo vamos a repetir entonces. Va, uno y uno, ¿eh? Vamos uno y uno. O sea, no necesariamente, ¿quién dijo eso? No necesariamente tiene que ser pastor para ser irreprensible, sino que todo cristiano tiene que ser
tiene que tener una buena reputación, no solamente con los de adentro de la iglesia, sino con los de afuera. Que no haya tenido una conducta reprochable de mala reputación afuera que lo descalificarían para esta función. ¿Por qué? Fíjense en el versículo, déjenme que me voy para arriba. Dice para que también pueda Ahí está. exhortar con sana Ajá, ahí está. Porque si no, no tiene autoridad para marcar absolutamente nada. ¿Ok? Bien. Aquel que fue reprochable en su vida y que aún permanece en esa conducta, pero la disfraza de espiritualidad, tratará de justificar lo que hace poniendo enseñanzas tergiversadas y tratando de justificar lo que la Biblia no justifica. A veces me gusta dar ejemplos para que podamos comprender que la Biblia tiene un asidero o sea, la verdad de Dios, y que se cumple en nuestros tiempos. Había en la congregación, hace un tiempo, un hombre que en su vida, antes de conocer a Cristo, había abusado de mujeres, había violado mujeres y había tenido abusado también de niños. Cuando él se lo confiesa al pastor, no hace mucho, si bien había sido antes de su vida como cristiano, él aún así pretendía ser maestro o ser levantado como líder. Esa era su agenda oculta, ¿no? Entonces, cuando el pastor trata de explicar esto, él no lo acepta. Y sí, a veces pasa eso, ¿viste? Él no lo acepta y medio que se enoja y trata de hacer cambiar esta idea. Entonces, no se puede ocultar el testimonio anterior, ¿cierto? No se puede ocultar el testimonio anterior. Las consecuencias de lo que nosotros hicimos en nuestra vida antes de Cristo a veces nos acompañan hasta el último de nuestros días. Pero si aprendemos a darle gloria a Dios en todo y si entendemos que dentro de nuestra nueva vida en Cristo tenemos que hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad, esas cosas no nos terminan afectando cuando vamos creciendo, cuando vamos comprendiendo la dimensión de lo que vivimos en Cristo. No quiere decir que porque yo me porté mal antes de Cristo ya no puedo hacer nada ahora que estoy en Cristo, sino que hay una función específica que no puedo cumplir. ¿Por qué? Imagínense que viene a la congregación alguno de esas personas a la que este hombre afectó. Y vienen con sus familias. ¿Hay una relación de restauración que Dios tiene que hacer, de perdón? Claro que sí. Se tienen que perdonar unos a los otros. ¿Pero puede tener autoridad? Queda en duda. Vamos a este caso. Un hombre que fue adúltero, vamos a ampliar el caso. Un hombre que decía ser cristiano, y mientras iba por todos lados a predicar el evangelio, cae en adulterio. No es que cae, se tira, porque caer es, ¡ops!, me caí. Pero en realidad cuando la persona comete adulterio no es que se cae, ¡ay, me agarraron!, como José y la esposa de Potifar, ¿vieron? ¿Se acuerdan de ese caso que vino? Un demonio de infidelidad. Claro, no, eso es una Mentira. Carne. No es que cae, la persona se tiró en adulterio y no una vez. Se tiró, es como si tenía mucho calor y se tiraba cada rato a la pileta, a la alberca, ¿no? Entonces, se tiraba al adulterio. Pero esa persona iba por todos lados a predicar el evangelio y resulta que
de repente, un día dice, ops, no era cristiano, ahora soy cristiano. Ahora sí, siempre sí. Antes no era, ahora sí. Ok. Viene esa persona, quiere ser líder, lo que sea, y de repente aparece en la congregación alguna de esas mujeres con las que se tiró a la alberca. ¿Con qué autoridad ese hombre puede ministrar a esa mujer? A eso agréguenle que viene la esposa, o sea, la mujer con la que fue adúltero, el esposo y los hijitos. ¿Con qué autoridad esta persona que fue adúltera ministra a esa mujer? O tienen un problema matrimonial ella y su esposo. ¿Con qué autoridad esta persona va a poder ministrar a este matrimonio? Primero, caíste en adulterio con mi esposa. Y vos decías que eras cristiano. No, pero siempre no, ahora sí me convertí. Bueno, antes vos decías que eras cristiano también. ¿Qué me asegura que ahora no estés en la misma mentira que antes? Bueno, por los frutos. Sí. Y dentro de las consecuencias de esos frutos, de la carne que diste antes, está el que no sos irreprensible. Por lo tanto, hay dones que uno puede cumplir, pero no funciones. ¿Queda entendido esa parte? ¿Sí? Bien. Pero irreprensibles tenemos que ser todos. Pero hay una cosa de que si no, para el que quiere ser líder, tiene que entender que si no fue irreprensible antes de Cristo, o mientras fue cristiano, es cristiano, pues hay una función que no puede cumplir. ¿Eso queda claro? ¿Sí? Si no, lo volvemos a explicar. Muy bien. Dice, versículo 11, o la última parte del versículo 10. Hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe. Y lo hacen para obtener ganancias malavidas. A veces nos hemos encontrado con que muchos están tergiversando esta característica que tiene que tener un líder de ser irreprensible. Están tergiversando esto. ¿Para qué? Por lo mismo que les decía al principio, para tergiversando o dando vuelta o enroscando un poquito la doctrina, darle una postura que justifique mis acciones. Pero la palabra es clara. No hay que darle mucha vuelta. Luego nos sigue diciendo Pablo, marido de una sola mujer. La frase ha generado mucha discusión, también porque era evidente que era un asunto importante dentro de la iglesia de Éfeso y podía referirse este tema a tres posturas. En la época de Jesús había 3 o 4, la cuarta no la quise tocar porque nos vamos a extender mucho, pero sí 3 posturas en las que se juzgaba. La poligamia, las segundas nupcias tras un divorcio y un segundo matrimonio después de haber enviudado. La iglesia primitiva ponía muy en alto las relaciones familiares y cualquier problema en esta área descalificaba a alguien en posición de liderazgo dentro de la iglesia. Y acá sí quiero que dejemos en claro una base en cuanto al tema del segundo punto, que es las segundas nupcias tras un divorcio. El tema del divorcio. Para poder emitir una opinión más acertada, vamos a aclarar algunos detalles, ¿sí? Vamos a asumir que la persona divorciada es creyente, ¿sí? El divorcio de esta persona ocurrió antes o después de haber recibido a Cristo como su Salvador. Esa es una de las cosas que evaluamos, ¿sí? Porque la Biblia dice que cuando una persona recibe a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, asumiendo que el divorcio ocurrió antes de ser cristiano, no hay impedimento para que esa persona creyente divorciada, antes de conocer al Señor como su Salvador, se case con otra persona. Ahora vamos a ver el otro tema. El creyente divorciado
se divorció mientras era creyente. En ese caso es necesario saber el motivo que tuvo esa persona para divorciarse. Si el motivo para el divorcio fue la típica incompatibilidad de caracteres, ven que hay una postura legal que se dice, ¿por qué te divorciaste? ¿Cuál fue el caso? Incompatibilidad de caracteres. O sea, se llevaban de la patada y no se aguantaban el uno al otro y se divorciaron. Eso es lo que significa incompatibilidad de caracteres. O cualquier otra causa que no sea fornicación, entonces a los ojos de Dios, esta persona creyente sigue siendo persona casada aunque no esté viviendo con su legítimo marido y aunque los jueces de la tierra le hayan declarado persona divorciada. En este caso, la persona creyente divorciada por una causa que no fue fornicación no debería volver a casarse porque estaría cometiendo adulterio y la persona que se case con ella también estaría cometiendo adulterio. Vamos a buscar Mateo 5, 31 y 32. Alguien que lo lea, por favor. Si no nos quedan claras algunas cosas, es como que después patinamos. A veces cuesta tocar ciertos temas, ¿cierto? Pero 5, 31 y 32, ¿qué dice? También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer o se divorcie, digamos, Ajá. dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Híjole, el divorcio desencadena una avalancha de adulterios. ¿En qué sentido? Fíjense, un matrimonio que se divorcia. Son dos, ¿ok? Vamos a hacer el dibujito acá porque después resulta que... Bueno, a la mujer la hacemos más cabezona, no sé por qué siempre me salen así. Es porque uno está atrás y el otro adelante, no es porque sea más gorda, más cabezona, nada. Entonces, el hombre divorciado, ¿sí?, se vuelve a casar y la mujer divorciada se vuelve a casar. A ver qué pasa. Cuando el hombre divorciado en estas condiciones se vuelve a casar se vuelve a casar y como su motivo para el divorcio no fue fornicación, a los ojos de Dios sigue siendo un hombre casado y cuando se vuelve a casar está en adulterio. O sea que adulteran 4 en lugar de... Es un desastre. Ajá. Entonces, cuando la mujer... Los 2 de arriba y los 2 de abajo. Claro, cuando la mujer del divorciado, muy bien, se entendió perfecto, ¿no? Entonces, es una cadena de adulterios. Entonces, estos dos ya hicieron otra pareja, pues estos están en adulterio. Esto se casa con otro, cometen adulterio. Es un lío. Entonces, la voluntad de Dios es que el matrimonio no se separe mientras haya vida. Te lleves mal o te lleves bien, Lo siento. tenés que entender que las cosas en el Señor se solucionan. ¿Es fácil? No. Claro que no. Para los que están solteros, vayan sabiéndolo. El matrimonio es difícil. Ustedes dicen, ay, no veo la hora de casarme. Es lindo casarse. Claro que es lindo. Pero si no se agarran del Señor, el bote se les da vuelta. Así que, ¿qué pasa con este tema? Esto es un tema que vamos a desilvanar en otro momento, donde vamos a hablar específicamente del divorcio. Pero tiene que quedar claro que un líder, pastor, obispo, anciano y todo lo que encierra acá, no puede cumplir la función. ¿Es perdonado por el Señor? Claro que sí. Dios nos perdona. Pero hay cosas que no podemos hacer por la misma consecuencia de nuestras decisiones. ¿Eso se entiende? Entonces no tiene que ser dentro de la irreprehensibilidad, dice el marido de una sola mujer. ¿Ok? Ahí está. Es como que si alguien iba rápido en un carro, en un accidente, y se perdió una pierna. Sí. Por más que quiera no puede correr después.
No puede, No hay manera. no hay manera. Se puede poner una pierna ortopédica, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, esto nos tiene que quedar claro a nosotros. Ustedes dirán, ¿por qué quiere aclarar esto? En otro momento vamos a hablar acerca del tema del divorcio. Pero lo que quiero que entendamos es que alguien que predique una cosa diferente a lo que dice la palabra, está tergiversando la palabra. ¿Para qué? Para justificar algo de sí mismo que no quiere cambiar. Entonces, todas aquellas personas, aunque sean cristianas, que tratan de darle vuelta a esto, a este tema, es porque están tratando de justificar algo, o de sí mismos, o de alguien a quien ellos aman. Por ejemplo, este pastor que les mencioné al principio, que habló sobre que aunque se suicide va al cielo igual, después nos enteramos de que el hijo se había suicidado. El dolor y tal vez la angustia, vaya a saber, le hizo a él estudiar ese tema, darle una vueltita a cierta cosa doctrinal y predicar lo que predicó. Aquel que dice, bueno, pero en Cristo somos todos nuevos, Dios nos perdona a todos. Sí, claro que Dios nos perdona. Pero un líder, un pastor, un obispo, un anciano, lo que sea, no puede cumplir la función de ser si fue divorciado. No puede. Porque ¿con qué autoridad me puede venir a ministrar a mí cuando yo tenga problemas matrimoniales si él no los cumplió? Aún siendo cristiano. A mí sí me cabe el que tengo que dejar que Cristo controle mi vida y la vida de mi esposo. Pero en tu caso no. ¿Cómo es la cosa? Como que no va, ¿no? Muy bien. Hace algunos años, estando aquí en un café en Houston con nuestro pastor en ese momento, mi esposo y yo estábamos hablando con él, compartiéndole un tema que él nos había preguntado acerca de alguien de la congregación, y le compartió acerca del caso de un hombre que había cometido adulterio, no se lo había confesado a su esposa, pero él pretendía ser pastor o líder o whatever, lo que sea, y su esposa se había separado de su esposo. Ella nos había comentado que había sido por diferencias irreconciliables, pero después de un tiempo nos enteramos que había sido porque el marido la había encontrado en una relación homosexual con otra mujer. De hecho, permaneció en esa relación homosexual durante 6 años esta mujer. Pero bueno, cuando le comentamos este tema a nuestro pastor en ese momento, no sabíamos esta última parte de los 6 años. Pero sí le comentábamos, o mejor dicho, yo no hablé, habló el pastor. Y le dijo, mirá, está esta situación, ¿con qué autoridad esta persona, este hombre va a poder ministrar o va a poder ser líder o pastor? Si llega a entrar en algún momento una de las mujeres con la que, el caso que les conté antes, ¿no? Una de las mujeres con las que él adulteró y su esposa no lo sabe, pues se va a armar un lío, un tole, le decimos nosotros, porque no había confesado su pecado, su esposa. Bueno, póngale que se lo confiese. ¿Con qué autoridad? Lo que les mencionaba antes. ¿Con qué autoridad esa persona va a poder ministrar? Pues resulta que este pastor nos llevó a Eclesiastés 7:16. Por favor, búsquenlo. Eclesiastés 7:16. ¿Qué dice? Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Entonces mi esposo le dice, pero esto no aplica para esta situación. Y le dijo, mira José, no seas demasiado justo. Le dijo,
que no le confiese su infidelidad a su esposa. Y mire, está ahí el pastor, no estoy agregando ni quitando nada de esa conversación. Le dijo que no le confiese su infidelidad a su esposa. Eso pasó hace mucho tiempo y puede destruir este matrimonio. También pasa por alto el tema del segundo casamiento de su mujer divorciada, porque no va a ser beneficioso mencionar esto a la congregación. Entonces me pregunté por qué nuestro pastor en ese momento dijo esto, que para nosotros era una desviación bíblica, una desviación doctrinal, que nos hizo vislumbrar desde ese momento por dónde iban a ir las cosas. Unos meses después de ese encuentro, en ese café, nos vino a visitar, se quedó unos días en casa, uno de los mejores amigos de este pastor. Y nos comentó acerca de la situación que este pastor estaba pasando con sus hijos y con su esposa. Entonces nos dijo, miren, lo que pasa es que fulano tiene una situación muy grave con su hija. Su hija está prácticamente en el satanismo. Su hijo se le fue de la congregación a una denominación que él aborrece. Y lo que es peor, su esposa no se sujeta a él. Es más, lo hizo públicamente, delante de todos los pastores de la congregación. Entonces, en silencio, mi esposo y yo comenzamos a comprender que las verdades de la palabra de este pastor que tanto amábamos estaban siendo desviadas a causa de algo que él mismo estaba viviendo. Y eso es el riesgo en el que todos corremos. Todos podemos estar en esa línea de partida. ¿Por qué? Por dolor, por miedo, por preocupación. Justificar aquello que la Biblia no justifica. El pecado, Dios no lo justifica. Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona, que es muy diferente. Pero no lo justifica. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esa posición de justificación, es porque hay algo que nosotros hemos empezado a pensar bajo nuestro propio criterio y corremos el riesgo de desviarnos de la doctrina. El desviarnos de la doctrina nos lleva al próximo paso de desviación. La palabra del Señor está para corregirnos y no para hacernos daño, ¿cierto? Bien. Cuando este pastor no supo gobernar bien su casa, descuidó la iglesia del Señor y enseñó mal la doctrina, y eso termina afectándonos a todos los que nos acercamos a él, ¿no? Hasta, qué sé yo, pienso que hasta puede llegar a causar divisiones en las iglesias. La siguiente advertencia dice, o requisito, dice, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha o libertinaje de desobediencia. Esto tiene que ver nada más que con los líderes. ¿Con los líderes? No. ¿Respecto a sus hijos? Entonces esto también aplica para todos los cristianos. Los hijos, dicen, deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje y de desobediencia. ¿Por qué? Porque eso significa que si no supe manejar mi familia, menos voy a manejar una congregación. Muy bien, eso sería en el caso de los líderes, pero en el caso de los creyente común, ¿cómo se aplica eso? Está viviendo la palabra en su casa y los hijos miran eso. Muy bien, Chelsea. Quiere decir que si mis hijos siguen en los caminos del Señor, son bien instruidos por sus papás, los hijos también van a caminar bien. Por más que se desvíen en algún momento, tarde o temprano vuelven a encaminarse en los caminos del Señor. ¿Ok? ¿Puede ser que haya hijos rebeldes en una casa? Sí. Sí. No, qué malo. Pero vuelven a los caminos del Señor cuando nosotros les sembramos la palabra del Señor. No es que porque estamos libres de eso nosotros, porque eso para los líderes. No. ¿O qué? ¿A Uziel no le vas a enseñar la palabra del Señor? Porque total, yo no voy a ser libre. No pretendo eso. Claro que no.
Nosotros nos preocupamos para que los niños crezcan en los caminos del Señor, para que se encaminen en su palabra, para que sepan resolver las cosas con la palabra. Eso es nuestro mayor deseo. Imagínate al bebé, ¿no? Nosotros queremos que camine en los caminos del Señor. No vamos a pretender que se desvíe. Muy bien. Para la iglesia primitiva, no dar lugar a la crítica era la preocupación primordial. Como uno gobierna su casa, demuestra cómo va a gobernar la iglesia. Entonces debiéramos tener extremo cuidado con eso, no sea cosa que dentro de los planes de Dios hubiera algún ministerio como líder, anciano, pastor, obispo, lo que sea, pero a causa de lo que no ministraste a tu familia no puedas estar en autoridad porque fuiste negligente con la primera iglesia que Él te dio. Si tienen ahí para anotar, está en 1 de Timoteo 3, 4 y 5, habla acerca de que el que gobierna, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia del Señor? 1 de Timoteo 3, 4 y 5. Bien, después Pablo sigue en el versículo 7 de Tito, describe más características. Dice que no sea soberbio ni arrogante. Lo tienen ahí, ¿no? Esa cosa que está en mi Biblia y en la Biblia de ustedes digo otra cosa. Es un término compuesto por dos palabras. Autus, que quiere decir, o autus, uno mismo, y edomani, que significa placer. O sea, que conjugando estas dos palabras significa darse placer a uno mismo. Define a la persona que es obstinado, arrogante y se complace a sí mismo. Muy bien. Otra característica que no puede tener un pastor, fíjense que da cosas negativas y después empieza a dar cosas positivas. Entonces, no puede ser, ¿qué cosa que vimos recién? Soberbio. Soberbio. Muy bien. ¿Esto solamente aplica para los líderes? No. ¿Un cristiano puede ser soberbio? No. Ok, entonces aplica también para acá. Vamos, 1, 2, 3, 4. Y de aquí vamos 1. Sola. También. Marido de una sola mujer. Acuérdense. Bueno, si no puede ser cristiano, una persona que se casó 2 veces, entonces vámonos todos de la iglesia, porque ahí el 90% de las iglesias está llena de gente que está divorciada. Sí. O sea que esto aplicaría para la función Nada más. de ser pastor, ¿ok? Ok. ¿Sí? Entonces, vamos, 4 de 3. ¿Sí se entiende, no? Sí. Ok. Otra característica que no puede tener un líder, pastor, obispo o anciano. Está en el versículo 2. Dice que no puede ser iracundo. El término es el término orgé, que se refiere a un arranque de cólera. O sea, enojón. Ajá. Que tenga dominio propio. De fusible, me encanta esa frase. ¿De fusible qué? Bajo. De fusible bajo. De mecha corta. Sí. En Argentina, cuando había mucha tensión, cuando se cortaba la luz en el verano, por ejemplo, creo que de ahí viene, ¿no? La frase. Cuando de repente venía la luz, venía con tanta fuerza que saltaban los fusibles. ¿Sí saben lo que son los fusibles? Sí. Los tapones, Quemaba todo. También había que desenchufar todo, ¿no? Porque eso es lo que pasa con alguien de mecha corta. Cuando de repente explotó, quemó toda una congregación y decir, ¿y qué pasó acá? Es que había alguien que era iracundo. O sea que no puede ser iracundo. ¿Cómo dice la otra palabra? Ok, vamos a ponerla así. No puede ser iracundo. Se opone al término amable y pacífico en la lista de cualidades. Esto caracteriza a alguien propenso al enojo o a cambios drásticos de temperamento. Que de repente está, hoy estamos todos felices, que el Señor, mira, salió el sol, y estamos todos felices y está todo así, ¿no? Y de repente se puso nublado y dice, ay no, ya el Señor nos abandonó.
que es inconstante con su ánimo. De repente está todo bien y de repente le pasó algo en su vida. Bueno, es bipolar, ¿no? También. Antonella dice que el clima de Houston es bipolar. De repente está así y de repente no. Pero muchas veces encontramos esto. Esto es una manera de ver, de distinguirnos también a nosotros. Vamos a mirar primero para adentro. ¿Qué tipo de temperamento estoy teniendo? ¿Uno que está controlado por el Señor o uno que se deja controlar por las circunstancias? Esto se puede ver mucho en los WhatsApp. Echen un ojito. Se puede ver mucho en los WhatsApp. De repente un mensaje, gloria a Dios, y de repente al otro minuto o al otro día está, oren por mí, estoy deprimido. Híjole. Hay que darle gloria a Dios por las cosas buenas y por las no tan buenas. Bueno, pero eso se da más en las mujeres. Ah, sí, claro, cómo no. Tal vez el hombre no lo ponga en el WhatsApp, pero a ver. Eso está muy machista. Pero qué bueno que si los hombres de la congregación no está pasando esto, quiere decir que sus temperamentos están siendo controlados por el Espíritu Santo. O se aguantan. Te iba a hacer quedar bien y ahora le embarraste. Puede ser que se le aguanten, puede ser que no lo digan, no lo expresen, lleven sus pensamientos cautivos a Cristo, eso es obediencia a la palabra, y que a medida que uno lleva los pensamientos cautivos a Cristo, el Señor trabaja en nuestros corazones. ¿Cierto? Si eso está pasando con todos los hombres de la congregación, gloria a Dios, porque vamos a tener familias que se manejan de la misma manera. Sanas. Muy bien. No voy a contar esto porque si no. Muy bien. Dice que no tiene que ser otra característica, no tiene que ser adicto al vino. Al viudo, iba a decir. No dado al vino, ok. Que no sea iracundo también corresponde a todo cristiano, ok. Que no sea ¿qué? Dado al vino. Ok, voy a poner que no acá porque después van a decir, tiene que ser borracho. No, que no sea borracho, ¿ok? Que no sea dado al vino, no sea un fuerte tomador. Y eso aplica a los dos. Claro, sí, aplica a los dos. No, como no soy líder, pues... Hace un tiempo una hermana me dijo que cada vez que se deprimía, una hermana de la congregación, ya no está, pero una hermana de la congregación me dijo que cada vez que se deprimía o estaba triste, se bajaba una botella de lambrusco. Y yo dije, wow, qué jugo debe ser. Cuando averiguamos lo que era el lambrusco, ¿sí saben lo que es? No. Es un vino. Pero es un vino tipo Damajuana Argentina. Es un vino que es una botella que viene así, bien gordita. Y yo decía... Uno que se usa para cocinar. Sí, pero ese no sé si se usa para cocinar. Ese no. Tenía más del 8% de degradación alcohólica, era como un, no sé cuánto. Pero arriba de 18 era. Entonces, después de decirme eso, de confesarme eso, se dio vuelta y se fue a hacer su servicio al Señor, ¿no? Entonces yo me quedé helada y la llamé y le dije, no, pero es que esto no está bien. Ay, me dice, es que vos sos muy mojigata, dice, vos no sabés cómo son las cosas. Yo dije, mira vos. Entonces, yo era muy legalista y entonces no podía corregir eso, ¿no? Entonces cuando le pedí que no fuera a hacer lo que iba a hacer para servicio al Señor, pues sí se enojó y... Se fue. No se fue, no se podía ir, pero sí se enojó. Pero bueno, es parte de la Biblia. Y no es para los... No es que nosotros, porque estamos en el servicio al Señor, tenemos permitidos. ¿Sí se entiende eso? Ahora pongámonos del otro lado. Si yo soy un líder o un maestro o un pastor, no es que tengo ciertos permitidos, privilegios. Bueno, total, bueno, me deslicé, ¿qué va a hacer? No, es como una tensión constante de hacer morir la carne todos los días. La gané ayer, si tengo debilidad con, no sé, con
ser soberbio. Gané la batalla ayer y hoy también tengo que seguir peleando. ¿Me explico? No es que puedo permitirme tomarme una botella de Lambrusco porque estaba triste. Si estoy triste, pues hay otras maneras bíblicas en las que puedo llevar mi tristeza en el Señor, ¿no? Muy bien. Otra característica, no pendenciero. Ya se me acabó el coso, lo voy a borrar. Porque quedan muchas más. Así que dice que no tiene que ser pendenciero. ¿Qué significa ser pendenciero? Peleador. Peleonero le decimos en Argentina. Muy bien. Esto también aplica para todo cristiano. Hoy estoy escribiendo como mi doctor. Bueno, él tiene mejor letra que yo, ¿no? Ok. No pendenciero, no violento, que no sea un violento. El adjetivo pendenciero es el que es propenso a las riñas y peleas. Se forma del sufijo ero, del latín arius, sobre la palabra pendencia, que designa, sobre todo en lo judicial, una situación de litigio pendiente de resolución. Me llamó la atención eso. Y por semejanza a disputas, riñas y peleas que obviamente se dan sobre un conflicto no resuelto. Camorrista. También, camorrero le decimos nosotros en Argentina. Creo que va más allá de aquel que le gusta pelear. Creo que lo que está hablando en amplitud, esta palabra de que no sea pendenciero, está hablando de la manera en la que uno resuelve un conflicto que queda pendiente de resolución. Puede ser que aparentemente uno sea calmo, pero en lo interior tiene esta característica y la demuestra en la manera que resuelve un conflicto. ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 6. Y vamos a ver el caso de lo que Dios nos enseña acerca de este tipo de características pendencieras, peleoneras. ¿Cómo es la otra característica? 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, desde el versículo 1. Dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Y sigue hablando, ¿no? La manera en que nosotros resolvemos los conflictos entre cristianos habla de esta característica. ¿Cómo un cristiano... Vamos a hacer el dibujito de nuevo. Un cristiano, lo vamos a hacer cabezón, tiene un conflicto con otro cristiano que es creyente. ¿Sí? ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer con un conflicto con otro hermano? Tiene dos opciones: resolverlo bíblicamente o a través De los guantes. Sí, dentro de los guantes puede ser a la fuerza o puede ser a través de litigios judiciales, a través de una situación judicial. Bien, tiene dos opciones, tiene una calle bifurcada, ¿sí? Entonces, a través de las riñas o a través de lo judicial. ¿Qué debiera hacer un cristiano con otro cristiano? Resolverlo bíblicamente. Lo tiene que resolver el que no puse. Si es muy grave judicialmente, Sí. si es Si es menor, algo... Sí, creo sí, que porque puede ser que, bíblicamente. vamos a suponer que puede ser que
un creyente violó a otra persona, ¿no? Y viene y lo dice a nosotros. Bueno, está bien, yo te perdonas, pero tenés que ir a la justicia porque tienes que estar en cárcel. Ante la ley. Ante la ley. O sea, él mismo debería ir hasta la ley. Él mismo cometió el asunto. Y si no, tenemos que denunciarlo. Bien. Pero viene alguien y te hace algo, te debe dinero. Sí, Rogelio. Mateo 18 nos da A ver. la contestación de todo esto. A ver qué dice. Estaba a punto. Mateo 18. Versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, diga a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Entonces, en el caso de violación, ¿Cómo dice, hermano? en el caso de violación que está presentando Juan, Tienen que ir varios a reclamarle, así como ¿Eh? dice ahí. bien. ¿Y se arregla judicialmente o se perdona? No, judicialmente. Judicialmente. Se perdona y se demanda. Bueno, espiritualmente se perdona, pero ante la ley se tiene que castigar. Hay una consecuencia. Hay una consecuencia. Bien, estamos hablando de un caso de violación. Sí. ¿Sí? Bien, vamos a otro. Te deben dinero y no te lo van a pagar. Pero somos hermanos en Cristo. Perdono la ofensa. Perdona la deuda. Se perdona. Porque Dios está tratando también conmigo. ¿Y si es mucho dinero? También. Igual. Perdone, no le vuelvas a prestar. ¿Está bien? ¿Está bien? Dice la palabra que uno se hace esclavo de aquel a quien uno le pide dinero. No se hace esclavista, pero tampoco se hace esclavo. O sea, no pidas, pero tampoco prestes. Si vas a... hay algo que Dios trató conmigo desde el comienzo de nuestro matrimonio. Cada vez que alguien a mí no me devolvía el dinero que nosotros prestábamos, yo me quedaba como con algo acá. Hasta que Dios me dijo, regaláselo. Y yo decía, te reprendo en el nombre. Eso no proviene de Dios. Hasta que no se lo regalé, yo seguía con eso acá. Cada vez que veía a la persona era tremendo para mí. Entonces a partir de, no lo hagan conmigo, ¿eh? Porque una vez dije esto y después me empezaron a pedir dinero. Cada vez que alguien me pidió dinero, yo en vez de prestarlo, lo regalé. Si después la persona lo devuelve, lo pone en la ofrenda. Entonces no me lo pidan. No me pidan porque... pero es algo que Dios trabajó en mí. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos conflictos con otro cristiano, ni con a golpe de puño, ni con riñas, ni a través de judicial. Salvo que sea un caso que vaya en contra de la ley, que ya lo aclaramos, eso no es problema. Sino a través de la Biblia. ¿Ok? Si tenemos un conflicto con alguien que no es cristiano, ¿cómo debemos actuar? Bíblicamente. De la misma manera que actuamos con el cristiano. Entonces ya no sería cristiano. Entonces, si nosotros actuamos con el no cristiano de una manera, o con riña, o a nivel judicial, quiere decir que nosotros nos sacamos y nos ponemos un poncho. Ahora soy cristiano, ahora no. Ahora sí, ahora no. Y nos volvemos faltos a la palabra, ¿eh? Sí, nos volvemos faltos a la palabra. Entonces, un cristiano, me encanta la frase que dice acá. Versículo 6. Si alguno de ustedes tiene pleito con otro, ¿acaso en otra versión dice con otro cristiano, con otro hijo de Dios, con otro hermano en Cristo o algo así? No. Ok. ¿Cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Y ahí está, en Mateo 18, la prueba. ¿Cómo se arreglan los conflictos? De esta manera. Y si decidimos perdonar al hermano, perfecto, pasamos la ofrenda, la ofensa. Dice la palabra, ¿no? Pasamos
la ofensa, dejamos pasar la ofensa. Miren, si ustedes supieran la cantidad de veces que nosotros, mi esposo y yo, hemos tenido que dejar pasar la ofensa, en 25 años de ministerio no se dan una idea. Aún hoy en día, si yo les mostrara los teléfonos del pastor y mío, las agresiones, las barbaridades que nos dicen, los insultos que nos dicen, los videos que nos mandan, o sea, es una cantidad de ofensas que uno dijera, El ministerio no es para cualquiera. no, el ministerio hay que aguantarse. Es muy lindo, uno recibe, ve cosas que el común de los cristianos no lo logra ver. Compartimos cosas con ustedes, pero también tiene su lado muy pesado. Su lado muy pesado. ¿Por qué? No solamente nos agreden a nosotros, sino también a nuestros hijos. Y uno tiene que sentarse con los hijos a explicarle que aún así, a pesar de todo, hay que permanecer en el Señor. A ver cómo reaccionarían ustedes si todos los días, después de un conflicto, agreden a sus hijos de una manera grosera. O sus hijos están en peligro de vida Constante. todos los días. No es fácil, es cierto, no es fácil. Pero que Dios no encuentre en esta congregación hijos pleiteros, pendencieros ni violentos. Que seamos lentos para irarnos y rápidos para perdonar. Amén. Si alguien tiene una deuda en contra de nosotros, si tenemos una deuda hay que pagarla. ¿Sí? Y créanme, algún día se los vamos a poder contar, pero mi yerno que está ahí atrás, me encanta decir mi yerno, porque como es la primera vez que tenemos un yerno, entonces como que lo repito cada rato. Pero Irving es testigo de lo que Dios hace cuando nosotros aún sacamos de lo de nosotros mismos para pagar una deuda a una ajena. Dios hace milagros. Y nos responde a nosotros. Si nosotros tenemos una deuda con alguien, paguémosla. Si podemos ayudar a otros a pagar sus deudas para que quede libre nuestro hermano de eso, hagámoslo. A nosotros nos está pasando eso. Nosotros hemos pagado una deuda que no era nuestra. Y Dios nos bendice. Y nos provee lo necesario para subsistir todos los días. Pero si alguien tiene una deuda, ya sea de ofensa o de dinero, para con vos, yo prefiero que en nuestra congregación Dios encuentre hermanos que sepan perdonar, aún hasta la ofensa más profunda. Porque eso nos prepara para lo que viene. Sigue diciendo, otra característica, no codicioso de ganancias deshonestas, no codicioso del dinero, no avaro. Hace un tiempo hace muchos años, fuimos a un lugar de vacaciones con otras familias cristianas y al lugar donde íbamos necesitábamos comprar unas entradas. Para entrar al lugar donde íbamos a visitar, necesitábamos comprar unas entradas. Así que estas familias nos llevaron a un lugar a comprar las entradas. Nosotros era la primera vez que íbamos ahí, no sabíamos cómo se hacían las cosas, pero resulta que fuimos a comprar las entradas a un revendedor de esas entradas, ¿no? Y como nos explicaron las cosas parecía que estaba bien, pero la sorpresa nos la encontramos que antes de que nos dieran las entradas, como que nos daban una especie de charla, el revendedor en su negocio, nos daba una pequeña charla acerca de cómo debíamos responder si alguien nos preguntaba acerca de esas entradas. Así que básicamente nos decía que debíamos mentir. Nos decía esto, no digan dónde las compraron, díganles que las compraban en la entrada del lugar, no digan que pagaron tanto, sino que pagaron el valor original. Y bueno, en todo caso, si les preguntan cómo ustedes se llaman como dice acá la tarjeta. Dijimos nosotros. Entonces, pues... No.
El pastor dijo, no, y fuimos a comprarlas. A nosotros nos dijeron, ay, mirá, los bobos lo van a comprar ahí a la entrada y pagaron el doble. Y nosotros sí fuimos bobos, fuimos y compramos en el lugar donde se debía comprar. ¿Para qué? Para después contrarrestar la enseñanza, ¿no? Que ellos querían dar al resto de las familias y le dijimos, no, ¿Y esos esto no está bien. esos que los invitaron eran cristianos? Sí, eran cristianos, eran todas familias cristianas, sí. Entonces cuando el pastor les dijo no, por esto, por esto y por esto y por esto, ellos se burlaron de nosotros en lo privado, no, obviamente no delante nuestro, pero ¿vieron cuando ustedes saben que están haciendo lo correcto, pero es como que van a contramano en el freeway? Imagínense, van a contramano en el freeway y ustedes ven que los demás están. Y cuando uno llega, se callan todos. Esa sensación de... Están hablando... ¡ay, están hablando mal! Bueno, resultó que sí se enojaron, se molestaron con nosotros, y eso es lo que hace una persona que es deshonesta. ¿Sí? Se maneja en la vida de una manera, pero cuando estamos en una situación eclesiástica o de conversación eclesiástica, resulta que se muestran espirituales. Y estas cosas, tarde o temprano, en la mínima cosita, saltan. La misma persona, en conversación con... eran dos músicos de una congregación, ¿no? Le dijo un músico a otro, yo veo que vos das la ofrenda das tus diezmos con cheques, le dijo. ¿No estaba cuando me lo contaron? No. Dijo, yo veo que vos das tus diezmos con cheques. ¿Y por qué lo das así? ¿No ves que así van a saber cuánto diezmas? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Vos nos diezmas? No, dice, yo lo que doy, lo doy en cash, dice, para que no me estén viendo qué es lo que ofrendo y qué es lo que no. Aparentemente, se estaba refiriendo a la parte de la Biblia donde nos enseña que tu diestra no sepa lo que da tu izquierda, ¿no? Pero en realidad lo que estaba actuando esta persona, porque es la misma que compró los tickets chuecos, entonces lo que estaba diciendo esta persona era, yo no quiero que sepan si estoy diezmando o no. Y este primer hombre dijo, pues yo no tengo problema, porque aún doy más de lo que es mi diezmo. Entonces se muestra esta característica que dice que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Lo que implica también, dentro del original, es que no sea avaro. Porque si Dios te da, no es para que acumules, sino para que le des primero al Señor lo que le corresponde, pero también ayudes a otros. Entonces el avaro se cree que todos le quieren sacar. Había un programa de niños que a mis hijos les gustaba mucho, era bueno, ahora no me acuerdo, era un programa inglés que decía, eran todos muñequitos, ¿no? Que la nena era de pelo rosa. ¿Cómo era, Cande? Que el nene cantaba, todo lo mío es mío. Oh, Lazy Town. Lazy Town. Ah, ¿viste? Entonces, el nene ese tenía mucho, parecía que tenía más dinero que los demás muñequitos. Pero de repente se volvía más egoísta, ¿cierto? Yo creo que por eso les gustaban los pibitos, porque vieron que llegan una temporada en los nenes que todo es mío, y te sacan todo, esto es mío, esto es mío, esto es mío, híjole. El tiempo es mío. Entonces, es esa la actitud que Dios quiere corregir en nosotros. ¿Por qué este hermano hablaba acerca de, ya no sé si es hermano o primo, porque después de tanto fruto que mostró, es como que uno llega a dudar, pero ¿por qué esta persona decía, Este ser humano. Sí, ¿por qué esta persona no quería mostrar que no hace falta que mostremos los diezmos? Porque a Dios lo podemos engañar con un cheque. No. Es medio infantil pensar que nosotros
por poner lo que pongamos en la ofrenda vamos a engañar al Señor. Eso no tiene que ver. Sino que ya había avaricia en su corazón, había codicia. Entonces, si tengo 10, mejor, a ver, ¿cuál doy? Bueno, lo hago así, para que parezca, ¿no? ¿Cuál doy? ¿A Dios lo puedo engañar? No. A las personas sí. Porque si yo te muestro esto así, vos vas a decir, ¿cuál doy? Dirá cualquiera, si total es lo mismo. Pero uno sabe que no es lo mismo. Entonces no podemos engañar a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿aplica esto de no ser avaro? Aplica para los dos. ¿Ok? Y a ver si puedo seguir con uno más. Ay, me encanta este. Que sea hospitalario. ¿Saben qué? A mí me llamó poderosamente la atención que en las pensiones, en los días de Pablo, las pensiones, los lugares donde se hospedaba la gente, eran famosos prostíbulos. Por lo tanto, los cristianos y en particular los líderes, obispos, o sea, mejor dicho, los apóstoles, no podían hospedarse en estos lugares. ¿Por qué? Iban a pensar. Entonces, cuando iba a un lugar, alguno de los apóstoles tenía que ser recibido en la casa de los cristianos. Y los cristianos, por testimonio del apóstol, hacían lo mismo. Cuando iban a un lugar, por ejemplo, tenían que ir a censarse a algún lugar, a su ciudad de origen, entonces lo que pasaba era que le pedían a otros cristianos que los hospedaran, porque como el apóstol había mostrado ese ejemplo, entonces ellos querían seguir el mismo ejemplo, no ser contaminados con que el lugar donde se iban a hospedar fuera un prostíbulo. ¿Se dan cuenta que en eso todavía seguimos siendo de ejemplo nosotros? Para todos los cristianos. Creo que eso nos falta a nosotros como congregación. De hospedar a quienes vienen a servir. Obviamente, después de haber aprendido algo así, Dios nos va a poner a prueba a ver si lo aprendimos. Sí, una de las cosas por las cuales alguien puede no querer ser hospitalario es por el no quiero que vean el lío que hay en mi casa. También, puede ser. Pero todo obra para bien. Sí. Entonces, si viene alguien a hospedarse en mi casa, aprovecho para limpiar. Entonces obra para bien. ¿O no, Anto? Sí, no me refería tanto al lío para Ya limpiar, sé, sino ya a sé. los líos personales. Ya sé. Entonces tengo que aprovechar este tiempo de preparación, porque seguramente Dios nos va a poner como iglesia en esta situación. Porque ahora lo sabemos. No es que los hoteles sean prostíbulos, sino que Dios nos va a poner en esta situación. Yo recuerdo siempre que en mi casa no hubo un verano o un invierno donde en mi casa no vinieran a dormir misioneros. Mi familia era súper hospedadora. Y de hecho, Tu padre. sembraron, sí, mis papás. De hecho, de ahí fue que nosotros amamos el ministerio misionero, porque era muy común en mi casa que recibiéramos a hermanos que iban por todo el mundo a predicar el Evangelio, o a cristianos que venían a prepararse para predicar el Evangelio. Qué interesante la palabra hospitalario. Ajá. Viene de hospital, Oh, que es un lugar donde uno va a sanarse. ujú. O sea, al ser hospitalario, también uno bendice a la persona, no solamente con darle lugar para vivir, sino bendecirlo en todo aspectos, ¿no? Sí. Espiritual, corporal. Por eso es que todas las demás características se tienen que cumplir también. Porque si yo soy avaro, pero pretendo ser hospitalario, No se puede. como que voy a hacer, bueno, en vez de carne voy a hacer ensalada, porque voy a tener que gastar más cuando vienen los misioneros o viene alguien a mi casa. Mejor hago una Una fuente de ensalada con un pedacito de carne. Eso es ser avaro. Porque si Dios te da,
Es una inversión. Nosotros siempre lo vemos como una inversión, no como un gasto. Es una inversión. Así que esto es lo que el Señor pretende que nosotros, mejor dicho, lo que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. No para ser líderes, obispos, ancianos, maestros, lo que sea, sino por ser cristianos. Así que queda mucha tela para cortar en las próximas características. ¿Oramos? Padre Celestial, que podamos comprender que esta palabra en primer lugar es para nosotros. Puede haber muchos testimonios, malos y buenos, pero nosotros necesitamos mirarte a ti, mirar el ejemplo que Jesús nos dio, nos dejó, con su vida, con su testimonio y en la palabra escrita, para poder compararnos con ella. Anhelamos, Señor, ser hijos obedientes a tu palabra, en todas las cosas. Y si tratas con nosotros, Señor, está dentro de tu soberanía y tu amor y tu misericordia para tratar con nosotros. Y te agradecemos por eso, en este tiempo que podamos ser tratados con tu palabra. Ayúdanos a seguir mirándote a ti, Señor. No mirar para los costados, ni mirar los malos testimonios que hemos visto, sino que nos ayuden para no volver a cometer esos errores que hemos visto en otros. Que podamos ser hijos agradecidos de todo lo que tú nos has dado y nos has enseñado. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.